Muy bien, bendiciones. Estamos ahora para tomar una meditación de la palabra del Señor, acá con mi familia, desde el altar familiar. Y lo que nos indica en la palabra es en 2 de Timoteo 2:3 acerca de el buen soldado de Jesucristo. Amén. Un buen soldado de Jesucristo sabe que se enfrenta a una guerra espiritual. Y para eso, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, nos va a hablar que un buen soldado está preparado para sufrir penalidades. Gloria a Dios. El soldado que se entra a la milicia celestial conoce que está para enfrentarse a huestes, a potestades, pero que no está solo en la batalla, porque la Escritura dice que fuimos puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y Él, como nuestro capitán, nos va a ayudar a vencer en la guerra espiritual. Gloria a Dios. En la guerra espiritual conocemos que nos estamos enfrentando a una confrontación de poderes espirituales. Nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre estará buscando la manera de imitar el poder de nuestro Padre Celestial. Entonces, allí, en ese enfrentamiento, en esa confrontación espiritual, es donde se manifiesta el poder de Dios, su soberanía. Amén. Su soberanía que es a través de la iglesia y sobre quién? Sobre Satanás y sobre el mundo. Amén. En Efesios capítulo 6, verso 12 nos habla de la armadura del cristiano, de cómo debe de estar preparado a enfrentar esa lucha, ¿verdad? Sí. Es una lucha 24/7, que mientras Aleluya. nosotros dormimos, la Escritura dice que no se duerme el que guarda a Israel, no se duerme Aleluya. el Gloria a que Dios. guarda nuestra alma. Amén. Dice así literalmente Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que todo cristiano debe de saber? Que está en un campo de batalla, que está en una guerra espiritual. Pero la bendición grande es que el Señor Jesucristo dijo que Él ya venció al diablo en la cruz del Calvario. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 15, nos habla de que Él ya lo despojó. Despojar quiere decir al enemigo lo ha dejado sin el poder que Él cree tener sobre nosotros. Lo que sucede es que engaña al hombre, al ser humano, con sus alardes de poder, con la mentira, la artimaña, la astucia, pero el Señor Jesucristo dice que Él lo ha expuesto públicamente. Amén. Entonces, continuamos pues en Colosenses 2:15, donde dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, Aleluya. esta guerra espiritual, para nosotros prácticamente eso no es un fin, sino que viene a ser como un medio por el cual la iglesia va en conjunto, que está preparada para ese campo de batalla. Aleluya. A nosotros el Señor no nos dejó huérfanos, nos ha dejado al Espíritu Santo, Aleluya. que nos Amén. viene a revelar toda la palabra. Y lo que sucede es esto, que nuestra arma más efectiva en la guerra espiritual es la oración de guerra. La oración de guerra es cuando nosotros nos levantamos en clamor y con autoridad levantamos nuestras manos y el mismo infierno se sujeta ante el Gloria a poder Dios. de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ellos, prácticamente el Señor nos da dominio sobre espíritus territoriales. ¿Por qué Aleluya. decimos esto? Porque ahí en 2 de Corintios capítulos 4, 3 al 4, habla de que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, aquí menciona el gobierno que tiene este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, toda guerra tiene un objetivo, tiene puntos estratégicos, tiene accesos y tiene un estudio, una evaluación del campo enemigo. El objetivo entonces de la guerra espiritual para nosotros no es destruir a Satanás. Ya el Señor ya tiene determinado el momento cuando lo tomará y será lanzado al lago de fuego. Él en sí ya está vencido. La parte final es que cuando venga el Señor Jesucristo lo arrebatará, lo tomará y lo sujetará y será lanzado al campo, al lago de fuego. Así que todo lo que lo sigue a Él, principados, potestades, esto
es el área donde a nosotros nos corresponde rescatar a los que están bajo ese dominio. Nosotros mismos sin Cristo antes pertenecíamos a ese dominio. Así que para nosotros ahora nuestra atención debe de ser las personas que todavía están bajo las redes de Satanás, como elementos activos en la obra del Señor, como buenos soldados de Jesucristo. Tenemos que interpretar que lo más importante es compartirle a la raza humana que hay vida eterna en Cristo Jesús y hacerle ver que ya hay un día reservado para Satanás y todos sus seguidores, y que conozcan que tienen que escapar de esas garras. Entonces, para nosotros en realidad no nos debe de motivar un odio hacia Satanás, sino un amor hacia las almas. Amén. Si perdemos tiempo odiando a Satanás, le estamos dando prácticamente mayor fama, mayor pleitesía a él. Nuestro interés es desarrollar el amor por las almas. Vamos a descubrir 5 principios de la guerra espiritual. La guerra espiritual se maneja en esta línea de objetivos. Primero, ingresar al ejército de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Ingresar al ejército de Cristo cuando reconocemos que Él murió por nuestros pecados, que Él murió en la cruz, fue a la tumba y resucitó al tercer día. Amén. Y lo confesamos con nuestra boca. Amén. Desde ahí inicia el segundo objetivo, que es el entrenamiento espiritual. El tercer objetivo nos viene a mostrar que tenemos que reconocer nuestras limitaciones. No es con nuestras fuerzas, no es porque ahora soy cristiano, ahora yo puedo salir a la calle y decir cuántos son, porque acuérdense que no es una batalla de carne y sangre, sino que contra potestades. Debemos de conocer cuáles son nuestras armas de ataque. Una de ellas ya la mencionamos, es la oración de guerra, es la palabra misma del Señor. Y la quinta es conocer bien a nuestro enemigo, porque Él se viste como ángel de luz para buscar engañar aún a los fieles del Señor. Así que entonces, ya teniendo esos objetivos, tenemos que saber que hay zonas estratégicas donde la guerra espiritual se desarrolla. Entonces, debemos de conocer que hay 5 principios de la guerra espiritual. El primer principio es ingresar al ejército de Cristo. ¿Cómo me enrolo yo o me enlisto en el ejército de Cristo? Primeramente, reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario, me ha dado la libertad a través de su sangre para perdón de mis pecados, limpiarme de la culpabilidad y de la línea de pecado que traía de nacimiento, y así es como vengo a formar parte del ejército de Cristo, reconociendo que Él murió y que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Dios Padre, confesándolo delante de los hombres, porque vendrá el día en que el Señor dice que Él nos presentará delante del Padre. Amén. Pero si le negamos delante de los hombres, también Él nos negará delante del Padre. Siguiente es tener el entrenamiento espiritual. En ese entrenamiento espiritual, el que ingresa al ejército del Señor sabe que de ahora en adelante va a tener una vida de oración, buscar una vida de ayuno y nutrirse con la palabra del Señor, porque nuestro manual de batalla es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y a través de eso vamos al tercer objetivo, que debemos reconocer nuestras limitaciones. No es con nuestras propias fuerzas, no es una lucha de carne y sangre, sino que es una lucha de poder espiritual que viene de lo alto. Entonces, a través de esa preparación ya vamos a ir conociendo nuestras armas de ataque. En Efesios 6:12 nos habla de la armadura de Dios, del yelmo del Evangelio, la coraza de justicia, ceñidos los lomos con el entendimiento de la palabra de Dios, y aún hasta los pies bajando con el apresto del Evangelio, para caminar en los mismos pasos que el Señor Jesucristo caminó, proclamando libertad al cautivo y dándole apertura de cárcel a los oprimidos de corazón. Y así, de esa manera, también nos lleva al quinto objetivo, que es conocer quién es nuestro adversario. Muchas veces los más cercanos a nosotros son los que más nos atacan cuando entramos a Cristo en el camino de la salvación. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Pero ellos no son nuestro enemigo. Nuestro verdadero enemigo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, de esa manera, vamos a poder llegar a comprender cuáles son las zonas estratégicas de esta guerra espiritual. Hay zonas de batalla que se deben de detectar.
Cuando una nación entra en combate con otra nación, ellos empiezan a detectar puntos vulnerables o también importantes del ejército enemigo. ¿Qué es lo que analizan? ¿Dónde están esos puntos estratégicos? Como por ejemplo, puentes, aeropuertos, ciudades, Sí. carreteras principales, depósitos de petróleo y lo que sean fábricas que le den vida a esa nación enemiga. Así nosotros también vamos a tener que aprender cuáles son esas zonas estratégicas. ¿Por qué un ejército enemigo busca los puntos vulnerables de los otros? Porque a través de esas zonas consideran que van a ganar la guerra. Con nosotros la guerra ya está ganada porque nuestro capitán Amén. es Cristo. Cristo. Amén, aleluya. El ejército que obtenga control de esos puntos estratégicos que mencionaba dentro de las naciones es el que al final va a poder desarrollar un ataque sorpresivo al adversario. Sí. ¿Muy bien? Ya. Entonces, y de ahí se dice que de a eso determina y muestra el resultado final de aquella guerra. Pero para nosotros, nuestras zonas estratégicas vamos a ponerla en 3. Una de ellas es la mente, el corazón y la boca. Aleluya. Muy bien. Si conservamos nosotros control sobre esas 3 zonas estratégicas, vamos a tener la certeza que está garantizada la victoria. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Victoria contra quién? Vuelvo y repito y enfatizo, contra las huestes del infierno. El Señor Jesucristo dijo, ni el infierno puede prevalecer contra la iglesia. Entonces, esas zonas estratégicas deben de ser fortalecidas, deben de mantenerse sostenidas bajo control absoluto. El Señor dice, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de Aleluya. amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Entonces, dominio propio sobre la mente, sobre el corazón, sobre la boca. Y de esa manera vamos a ser cristianos valerosos, valientes. Vamos a tomar violentamente control y posesión de esas áreas. ¿Por qué? Porque eso antes era poseído por los demonios. Eran influenciados y manejados a su sabor y antojo por nuestro enemigo. Y ahora, si dejamos que esas 3 zonas que mencionamos sean tomadas de nuevo por el enemigo, sinceramente, ahí empieza la derrota del ser humano. Y el enemigo con mayor fuerza va a buscar destruirnos. Porque ay de nosotros si habiendo conocido la verdad cedemos la mente, el corazón y la boca a el dominio de Satanás. El apóstol Pablo dijo, no sometan más los miembros de su cuerpo para la injusticia, sino más bien úsenlos para la piedad. Amén. Amén. Entonces, nuestra mente, ahí es donde se ordenan todos los pensamientos, donde se elaboran las acciones que nuestro cuerpo desarrolla. Ahí es donde se originan las ideas. ¿Correcto? Sí. Es ahí entonces donde Dios viene a poner su control, su dominio, Aleluya. su pensamiento. Pero Gloria si a Dios. nosotros cedemos espacio en la mente al enemigo, ¿qué es lo que va a hacer él? El enemigo solamente va a venir a poner planes pervertidos en nuestra mente. Y sabemos que una mente corrompida va a empezar a dar un mensaje mezclado.